¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. Después de que Zeus probara los encantos de las mujeres mortales con Io, su carrera amorosa se tornó imparable. Pero también la ira de Hera, que lejos de permanecer sumisa y callada, demostraba su poder atormentando, torturando y asesinando a toda amante que, quiera o no, pasaba por los brazos de su esposo. Hoy hablaremos del mito de una de esas mortales, la tragedia de Calisto y las raíces de Arcadia. En las profundidades de Arcadia, los pelasgos, hombres pertenecientes a la Edad del Bronce, habían empezado a asentarse en pequeñas aldeas más o menos dispersas que rendían tributo a un único rey llamado Licaón. Este Licaón, que reinaba desde la bien protegida ciudad de Licosura, tuvo numerosos hijos varones que a su vez fundaron muchos pueblos, pero pocas hijas con las que establecer alianzas tribales. Una de esas hijas fue Calisto, una muchacha de una belleza impresionante, deseada por todos. Sin embargo, ella jamás se sintió atraída por los hombres y renegó del género masculino, convirtiéndose en miembro del séquito de Artemisa, la diosa de la caza. En dicho séquito, formado mayoritariamente por ninfas que vivían lejos de los asentamientos humanos, solo eran aceptadas por la diosa aquellas que jurasen por su arco de plata permanecer siempre vírgenes e inmaculadas, dedicadas por entero a la caza y al culto de Artemisa. En otras fuentes, sin embargo, Calisto no era hija de Licaón, sino de Nicteo o bien de Ceteo. Incluso algunos no la consideran una simple mortal, sino más bien una ninfa. De cualquier caso, en todas las versiones, su mito es el mismo. Veamos pues, cuál fue su historia. Se cuenta que en una ocasión en la que Calisto se encontraba cazando con la diosa y su séquito, se separó del resto, siguiendo el rastro de un ciervo. Se adentró en los bosques de Arcadia y pronto perdió de vista no solo a su presa, sino también a sus compañeras. Zeus, que la contemplaba desde el cielo deseoso de acostarse con ella, adoptó la forma de Artemisa y se le apareció a Calisto, que, creyéndolo su señora, se sintió aliviada de haberla encontrado. El dios condujo a la muchacha hasta una cueva, donde empezó a acariciarla y a besarla con tanta ternura que Calisto, sin sospechar en ningún momento que se trataba de Zeus, aceptó los repentinos gestos de amor de su señora como muestra de su predilección por ella. Sin embargo, lo que al principio parecía el nacimiento de una relación entre mujeres, terminó por volverse una violación. Zeus no alteró su imagen de Artemisa y en esa forma mantuvo relaciones con una confundida Calisto para, finalmente, dejarla tal como la había encontrado. Sin comprender lo que había pasado, la muchacha se marchó de regreso a casa y decidió mantenerse alejada de la diosa que creía culpable de violación. Para empeorar las cosas, el vientre de Calisto empezó a hincharse con el paso de los días, lo que la obligó a abandonar la casa del padre para no ser condenada por ello. Dentro suyo, pues, se estaba gestando un semidios. Al cabo de unos meses, la verdadera Artemisa se preocupó de no verla ya entre su séquito y decidió buscarla en las cercanías de Licosura, donde finalmente la encontró bañándose en un arroyo. Pero al ver su avanzado estado de embarazo, supo que la muchacha había roto sus votos de castidad y furiosa la expulsó de su séquito. Calisto, cada vez más confundida, le reprochó que aquello había sido su culpa. Pero la diosa hizo oídos sordos a toda queja y se marchó igualmente indignada. Hera, que a estas alturas ya estaba al tanto de este nuevo engaño de Zeus, montó en cólera y tras aparecérsele a Calisto, agió su belleza, tomándola de los cabellos, arrojándola al suelo y transformándola en una osa, para así vivir acosada por las cazadoras que ella misma había llamado una vez hermanas. En otras versiones, en cambio, se cuenta que fue el propio Zeus quien la convirtió en este animal, para esconderla de Hera, del mismo modo que había hecho con Io al transformarla en una ternera. Fuera como fuese, Hera no ignoraba la humillación a la que le había sometido su esposo, y no contenta con el estado en el que se hallaba la pobre Calisto, se acercó a Artemisa mientras andaba cazando por la zona, para persuadirla a que cazara a aquella osa.
Momentos antes de que su antigua señora la encontrara, la osa Calisto al fin había alumbrado a un niño, al que repudió y abandonó en el bosque. Sus pasos no la llevarían mucho más allá, pues una repentina flecha, disparada por el arco de Artemisa, le atravesó el cráneo, dándole muerte. Hera había visto satisfecha su venganza. El niño que la osa Calisto había parido y abandonado no moriría en el bosque, sino que sería recogido por pastores y llevado a Licosura, donde el rey Licaón lo criaría sin saber que en realidad se trataba de su nieto. Y según algunos poetas, sería este niño el que Licaón descuartizaría y daría de comer a Zeus. En otras fuentes, en cambio, se dice que el propio Zeus, que no había podido hacer nada para salvar a Calisto, decidió intervenir para proteger al niño que había engendrado con ella. Envió entonces a Hermes para que lo rescatara y lo pusiera a salvo de la furia de Hera. Y el mensajero de los dioses, no sabiendo qué hacer con el pequeño, se lo confió a su propia madre, la Pléyade Maya, para que lo criara oculto en el monte Silene. Fue esta Pléyade quien le puso el nombre de Arcas. Años después, cuando Arcas creció y conoció sus verdaderos orígenes, se marchó del Silene rumbo a Licosura para reclamar su pertenencia a la casa real de los Pelasgos. Por aquel entonces ya no gobernaba Licaón, que tras la peor muestra de sacrilegio, él y casi todos sus hijos fueron convertidos en lobos por Zeus. Quien se sentaba en el trono era Níctimo, uno de los pocos licaónidas que había sobrevivido y en cuyo reinado tuvo lugar el diluvio con el que Zeus aniquiló a casi toda la humanidad. Níctimo reconoció al muchacho como hijo de Calisto y llegado su momento abdicó en favor de Arcas, pese a que tenía un heredero varón llamado Perifetes y una hija llamada Filónome, de cuya historia hablaremos en unos minutos. Una vez en el trono, Arcas reunió a los pocos hombres que habían sobrevivido al diluvio y fundó para ellos la ciudad de Trapesunte, allí donde se decía que Zeus había tumbado la mesa tras el sacrilegio de Licaón. Y enseñó a sus súbditos a cosechar, a preparar pan y a hacerse vestidos de lana. Arcas tuvo varias mujeres, entre las que se mencionan a Laodamia o Leanira, hija de Amiclas, y a Meganira, hija de Crocón. Con ellas fue padre de Afeidas, Trífilo y Élato. También tuvo dos ninfas como amantes, llamadas Crisopelea y Erato. Con esta última, que era sacerdotisa del dios Pan, engendró a un hijo llamado Asán. Otros vástagos de Arcas fueron Autolao, Pelasgo, Erimanto, Hipéripe y Diomenea. Como su reino era tan vasto, decidió dividirlo en 4 partes y entregar 3 de ellas a sus hijos favoritos, quedándose él con la restante. De este modo se dio la parte oriental a Afeidas, que gobernó desde la ciudad de Tegea. A Asán le entregó el noroeste de la región, que por él recibiría el nombre de Asaña, y a Élato las tierras al sur del monte Silene, pero este, renegando de su porción, se marchó a la Fócida, donde fundaría la ciudad de Elatea. Tan próspero fue el reinado de Arcas, que tras su muerte, la región que era conocida con el nombre de Pelasgia pasaría a ser llamada Arcadia en su honor. Sobre su muerte se cuenta la siguiente historia. Resulta que en una ocasión vio a una osa entrar en el recinto sagrado de Zeus Liceo, santuario al que se le tenía prohibido el ingreso a todo ser vivo. Furioso por esta intromisión, Arcas tomó una lanza y una jauría de perros y corrió a la osa con intenciones de matarla y consagrar su piel a Zeus. Sin embargo, la osa se trataba de su propia madre, Calisto, que en esta versión no había muerto a causa de la flecha de Artemisa. Los dioses, viendo el terrible desenlace que tendría la muerte de Calisto a manos de su propio hijo, detuvieron a ambos y los elevaron a los cielos nocturnos, convirtiéndolos en las constelaciones de la Osa Mayor y el Boyero respectivamente. La estrella más brillante de esta última sería conocida con el nombre de Arctophylax, o guardián de la Osa, estrella que también recibiría el nombre de Arturo. Hera, sin embargo, no encajó nada bien que el antiguo amante de su esposo recibiera semejante distinción, y le pidió a la titánide Tetis que no permitiese que la Osa Mayor pudiera sumergirse en sus aguas para así descansar de su recorrido nocturno, lo que explica por qué la constelación de la Osa Mayor es circumpolar.
Para ir terminando con las raíces de Arcadia, mencionaremos el mito de Filónome, la hija de Néctimo, que también perteneció al séquito de Artemisa una generación después de Calisto. Se cuenta que en una ocasión, mientras se encontraba cazando al norte de Arcadia, Filónome fue seducida por Ares, el dios de la guerra. Y es que viendo cómo su padre Zeus se acostaba con diferentes mortales, Ares anheló experimentar lo mismo, y su primera conquista, por así decirlo, fue Filónome. Sin embargo, la muchacha bien pronto se arrepintió por lo que había hecho cuando supo que estaba embarazada, y al igual que Calisto, no regresó a casa y se ocultó en el bosque, hasta que alumbró no a uno, sino a 2 niños. Temiendo la ira de su padre, Filónome arrojó a los recién nacidos al impetuoso río Erimanto. Los gemelos, sin embargo, no murieron ahogados, sino que fueron arrastrados por la corriente hasta el tronco de un roble, donde fueron hallados por una loba que los rescató del agua y los amamantó como si fuesen sus crías. Tiempo después, los niños fueron encontrados por un pastor llamado Tilifo, quien los crió como si fueran suyos, llamándolos Licasto y Parracio. Al crecer, los gemelos, conocedores de su verdadera naturaleza y ascendencia, vivieron en la corte del rey Arcas, quien, al morir, les entregó la parte del reino que se había quedado. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la infame historia de Licaón y el sacrilegio que provocó la mayor ira de Zeus. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Cáirete.